Buenos días. Vamos a comenzar con la mesa de reducción de daños, concepto y buenas prácticas que van a desarrollar Josep Rovira y Ernesto Cortés. Josep es integrante de la Red de Atención a las Adicciones, UNAD, y de la Asociación Bienestar y Desarrollo ABD de España, trabajador social y máster en gestión de conflictos y medición por la Universidad de Barcelona. Ha trabajado en asistencia ambulatoria, en temáticas de SIDA, drogodependencias y desarrollado diversos programas de prevención y reducción de riesgos y daños en el ámbito del consumo de drogas. Impulsó en 1997 el programa preventivo Energy Control, que coordinó hasta 2006 y que, bueno, es una referencia mundial, ¿no?, de este tipo de programas. Actualmente, desde la dirección del área de drogas de la entidad, coordina servicios de atención ambulatoria asistencial, servicios de reducción de daños con población de consumo activo, programas preventivos a nivel local, nacional y europeo en el ámbito educativo, de ocio nocturno y comunitario, y tiene una extensa experiencia como capacitador de profesionales en temáticas referidas al consumo de drogas y como consultor en temas relacionados con la prevención de riesgos y reducción de daños. Josep forma parte de la Junta Directiva de la Federación Catalana de Drogodependencias y es representante de la red española UNAD en la RIOD. Presento a ambos ahorita porque la idea es una sola presentación que van a ir alternando la participación de ambos. Y bueno, Ernesto Cortés representa a la Asociación Costarricense para el Estudio y la Intervención en Drogas, ACEID, de Costa Rica. Es licenciado en Antropología Social, máster en Criminología con énfasis en Seguridad Humana, máster en Salud Mental. Actualmente es el director ejecutivo de la ACEID, profesor de la Escuela de Antropología y de la Maestría Interdisciplinaria en Farmacodependencia de la Universidad de Costa Rica. También es investigador del colectivo de estudios de drogas y derechos, SED, y miembro de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas que Usan Drogas, LAMPUD. Tiene amplia experiencia en docencia y consultoría sobre políticas de drogas, derechos humanos, reducción de riesgos y daños asociados al consumo de drogas. Bueno, me presento, soy Juan Machín de México, del CAFAC. Y les decía, va a ser una presentación a dos voces y tenemos tiempo como para que se pueda hablar, abrir un diálogo al final, y a la 1:30 tenemos que cerrar así con guillotina porque, como vieron, hay otro grupo y entonces para agilizar, ¿no?, la comida. Entonces, les dejo la palabra aquí a los colegas. Gracias, Juan. Bueno, un placer para nosotros compartir con vosotros aspectos que tienen que ver con los conceptos, las estrategias de reducción de daños, que nos ha permitido a la Comisión trabajar también y desarrollar después para presentarlo en forma de guía, y de otras prácticas. ¿Sí? ¿Se oye o no? Hay que acercármelo más, vale. Pero empezaremos por un aspecto pues que sería más referido a los aspectos de concepto. ¿Qué tengo que dar aquí? ¿Ah? Sí, no. Vale. A ver, las drogas cuando se sitúan en ciertos marcos de contexto sociocultural y jurídico, y estas drogas toman unas representaciones sociales, unas percepciones y unas políticas concretas, ¿eh? Es decir, que bajo lo que son los tratados internacionales de prohibición, estas representaciones y percepciones sociales sobre las drogas están sesgadas, están teñidas de un relato, como después todas las políticas públicas que se van a desarrollar y, en definitiva, las tareas y objetivos y quehaceres de todo lo que son los profesionales y las organizaciones en el desarrollo de maneras de abordar las temáticas de atención y de prevención a las drogodependencias. Y no podemos en eso obviar
que han habido unos modelos hegemónicos de abordaje, de atención y de mirada y lectura de las realidades del consumo de drogas, que han puesto un énfasis importante a la sustancia como agentes, ya sea como agentes del delito, agentes de lo que sería un proceso más infeccioso de problemática en la comunidad, o ya sea por una representación de la problemática de trastorno mental, ¿no? Es decir, siempre el punto de agente activo situado en las sustancias. Estos elementos han estado presentes, aunque hemos venido de hablar de todo otros modelos que tienen que ver más con lo psicosocial, con lo sociocultural, con lo mirada biopsicosocial, integral, pero han sido dos representaciones de modelos siempre en tensión y que están presentes actualmente. Pero este inicio, esta representación y ese quehacer en objetivo de abstinencia muy prescriptivo sobre la sociedad ha sido lo que ha sentado una mirada que justamente daba como única opción el no consumo. La opción estaba en siempre hacer un eslogan prescriptivo de lo que debe hacer la comunidad, lo que debe hacer las personas, que es no acercarse a las sustancias, observarlas siempre como muy dañinas y muy peligrosas, y cuando el consumo se producía, siempre pensar en la opción del tratamiento para la abstinencia, porque las sustancias siempre asociadas a aquellas que no son observadas como inocuas o no peligrosas, siempre evidentemente están asociadas a lo que es un daño, un padecimiento. Este aspecto de modelo de abstinencia como única opción, ¿no?, ha obviado lo que sería toda una perspectiva que tiene que ver con que los nos nunca son totales, sino que pueden ser parciales, que los aspectos de la relación pueden ser secundados en una forma de producirse o darse de una manera más segura, y que evidentemente no las drogas siempre están asociadas al daño, aunque en algunas personas eso pueda suceder. Y que a ese modelo prescriptivo se vino dando después un modelo que hacía una mirada sobre lo que eran aspectos participativos, en el que observaríamos la persona desde la atención integral, observaríamos los servicios, los dispositivos desde una perspectiva más abierta, más flexible, con capacidad de adaptabilidad a las necesidades o demandas de la población, a su diversidad en relación a sus intereses y a las relaciones con las sustancias, y a un modelo que atiende al final a los intereses del consumidor en sus necesidades para preservar la salud, para su interés en cómo vivir la vida, incluso en convivencia y relación con las sustancias. Porque de esa mirada de no consumo, ya sea desde una perspectiva preventiva o del tratamiento, fuimos aprendiendo, que a fin de cuentas los daños solo están en relación a la probabilidad que esos se presenten por unos riesgos, por una relación determinada con las sustancias en un contexto personal y contexto social. Y también que al final el tema de las sustancias lo que tiene que ver es con una oportunidad de poderlas consumir y con una relación placentera. Y que no podíamos mirar las drogas desde dos vertientes alejadas y dicotómicas siempre en que el consumo es o ya un problema o es un padecimiento, ¿no?, un riesgo seguro de daño, sino que tenía que ver con un desarrollo de miradas y de aproximación de salud pública y de respeto a los derechos y a las personas, y que desde ahí, desde el enfoque de cómo se gestionan esos riesgos, hablaríamos de la reducción de riesgos o de daños, o si pusiéramos foco en los placeres de las personas, también en un objetivo de protección de la salud, hablaríamos de gestión de placeres y riesgos, porque en definitiva las personas lo que tienen o que esperan encontrar en su oportunidad de consumo es una vivencia positiva y de placer. Así que en la finalidad última de trabajar la prevención o la reducción de los efectos de daño que pueden estar asociados a las drogas, lo podemos hacer desde la aproximación de los placeres como también de los riesgos. La reducción de daños no tiene una única definición. Existen muchas definiciones alternativas sobre ellas, pero podríamos tomar, por ejemplo, de la harm reduction, en que hace una referencia
a políticas, programas y prácticas que tienen como objetivo reducir las consecuencias adversas sobre la salud, los aspectos sociales y económicos del uso de sustancias. Y también entender la reducción de daños que beneficia tanto personas como familias como comunidad. Son muchas diferentes definiciones, pero también hay un elemento para clarificar, pero después hablaremos, en que muchas veces oiremos hablar de reducción de riesgos, reducción de daños, podremos oír hablar de reducción de riesgos y daños, pero en definitiva son realidades que en un lado, por ejemplo, en el mundo anglosajón siempre se habla de reducción de daños, en el mundo latino se habla mucho más de reducción de riesgos, gestión de riesgos, pero en la relación de el riesgo como probabilidad de que acontezca un daño, estaríamos hablando más de la parte preventiva, y la reducción de daños en relación a que existen o en mirada sobre las consecuencias negativas, estaríamos hablando más de la atención. Pero esta no deja de ser un acercamiento de concepto que en un momento dado da España y no necesariamente tiene que ser para el resto de los países. Pero esto responde también a cuando avanzas las políticas, se habla de reducción de daños, tú tienes que diferenciarte para introducir o poner falca a lo que sería una mirada preventiva, que se desconoce o no se reconoce y que además siempre está vinculada más a lo recreativo, con lo cual puede necesitarse una forma de expresarlo o de reconocerlo, explicarlo diferente. Gracias, Josep. Continuando con la definición de reducción de daños o de riesgos y daños, coincido con Josep, incluso en América Latina no tenemos una definición conjunta, no existe, ¿verdad? Algo que todos los países entendamos igual. Inclusive en las mismas discusiones se ve que es difícil separar y es muy delgada esa línea entre el riesgo y el daño, ¿verdad? Y como las políticas no han avanzado a ese nivel, tampoco ha habido, digamos, la necesidad, y por eso en muchos casos uno escucha reducción de daños como un concepto que engloba todo, ¿verdad? Y entonces así facilita también una discusión, ¿verdad?, que puede ir del riesgo al daño o incluso a la gestión del placer. Y bueno, pongo una cita de nuestro compañero por aquí y vean el año de este documento también, ¿verdad? O sea, es 2004, esto no es algo nuevo tampoco en la región, hablar de reducción de daños. Aún así las políticas y los programas no han avanzado, ¿verdad?, aunque llevamos décadas hablando del tema. Y un poco lo que dice esta definición es lo que estaba diciendo, ¿no? Abarca un abanico muy amplio de propuestas, ¿verdad? Y incluye toda una serie de actividades y de formas de pensar la atención. Y por eso pongo este esquema abajo y los dos esquemas que pongo, ¿verdad? Uno para entender cómo el modelo o el enfoque se articula con diferentes procesos de prevención primaria, de tratamiento, ¿verdad? Cómo tienen que haber procesos de formación y una evaluación continua, pero a la par también cómo a la persona la tenemos que entender en sus redes, ¿verdad?, y en su dinámica personal y comunitaria. Y por eso también le agradezco a los ponentes del panel anterior, porque sin duda nos ahorraron mucho de lo que tenemos que decir sobre este enfoque integral, porque la reducción de daños finalmente viene a aportar a esta lógica del enfoque integral y ver cómo, ¿verdad?, y la atención integral podemos llevar a estas personas por estos procesos y estos caminos distintos, ¿verdad?, que van mucho más allá de la sustancia. Esto está en portugués, pero es un gráfico, una ilustración que tiene una organización de Sao Paulo, es de ley, se llama la organización, y un poco ven cómo se define reducción de daños en un montón de aspectos, ¿verdad?, de mantener el foco de las personas, no en la sustancia, construcción colectiva de prácticas y saberes, eso implica de las prácticas y saberes con las mismas personas que estamos trabajando, con las mismas personas que usan drogas, saber que la relación que es con las drogas no pasa solo por la dependencia, solo dijeron, la gran mayoría de las personas que usan drogas no tienen una dependencia o un trastorno asociado, ¿verdad? El cuidado, además de las drogas, es un tema de cuidado. De hecho, mucho en Brasil uno escucha que te dicen que es una ética de cuidado, ¿verdad?, de autocuido y de cuidado colectivo, ¿verdad? Le enseño a la persona a cuidarse, pero yo también le ayudo a ver cómo dentro de su misma familia y su comunidad se pueden cuidar. Ver los derechos de las personas. No es un proceso, no es una respuesta pronta, no tenemos que esperar resultados inmediatos, ¿verdad? Y también no hay que juzgar a las personas. Finalmente, si la persona no lo logra, pues seguimos brindando el servicio, seguimos buscando opciones,
¿verdad? Y no discriminamos servicios, que un poco también es el tema de redes. Bueno, este ya lo vimos, que es el modelo de reducción de daños en Costa Rica, que se hizo una definición, ¿verdad? Una definición que también viene muy de la mano con el modelo ECO 2, que lo mencioné ahora con el texto de Juan, ¿verdad? Pero hablamos de derechos humanos, hablamos de disminución de riesgos y consecuencias adversas, ¿verdad? Y hablamos de diferentes grupos poblacionales y por lo tanto también una gran variedad de posibles dispositivos o servicios, ¿verdad?, que se tienen que implementar. Y por eso hay que entender también que la lógica de que no haya una sola definición de reducción de daños es porque hay que adaptar las intervenciones al contexto, ¿verdad? Lo que sirve en Europa no necesariamente va a servir aquí. De hecho, uno de los principales problemas que hemos tenido históricamente con la reducción de daños es que muy pocas personas inyectan drogas, ¿verdad? Y como muy pocas personas inyectan drogas, por ejemplo, desde el Fondo Mundial, que ha sido de los principales ¿qué se puede decir?, inversores en el tema de reducción y prevención de la epidemia del VIH, Latinoamérica no ha sido prioritaria. Fuera de México y Colombia, que tienen ciertas poblaciones, históricamente, pues en Argentina y en Brasil también hubo, pero en el momento en que disminuyó tanto, se eliminó todo eso y se eliminó toda esa discusión también, ¿verdad? Entonces, es entender que hay un montón de poblaciones que quedaron sin ningún servicio porque ni siquiera hay esa lógica de que son necesarias porque no hay riesgo de contagio con VIH, ¿verdad? Y seguimos pensando en esa línea y muy específico en un tema. Bueno, Así va antes, ¿eh? las prácticas de reducción de riesgos y de daños en el consumo de drogas en realidad son parte integrante de todo el paradigma de gestión de riesgos que puede ser muy diverso, ¿eh? Aplicado a lo que son conflictos intracomunitarios, a lo que es en el campo de la protección en relación a lo que son desastres o eventos naturales graves, a la vida cotidiana. Siempre ha estado presente la reducción de riesgos y daños en muchos ámbitos del abordaje de salud y de prevención. Que no estuviera presente en el tema de drogas tiene que ver con este fallo conceptual y de aproximación normalizada a los aspectos de drogas. Porque un programa de prevención o un plan de prevención sobre desastres naturales que pueden ocasionarse, pueden suceder, necesita prever que existen riesgos y cómo va a solventarlo y responderlo. Eso se va a producir. Todo lo que tiene que ver con salud laboral siempre ha incorporado. Nadie ha pensado que la única opción era no ir a trabajar. Había que trabajar desde una perspectiva de reducción de riesgos y daños. En el tema de manejar el coche, la circulación, nadie ha pensado que dejemos de ir en coche, vamos todos en bicicleta y se solventó el problema. No. Es decir, siempre ha habido una política y una estrategia de reducción de riesgos y daños. Que en drogas no sucediera es la locura. Es el fallo total a lo que es un sistema de entender las drogas desde una perspectiva de salud pública. Entonces, en todo proceso de trabajo en lo que es la gestión de los riesgos, debe existir lo que sería una valoración de la probabilidad de esa amenaza, en cuándo es posible que esa se presente y en qué magnitud va a tener ese daño para hacer una priorización sobre los aspectos que hay que trabajar desde una perspectiva preventiva y de atención a las personas en términos de atención o prevención de drogas. En ese aspecto, lo que es evidente es que el trabajo de evaluación de los riesgos y las acciones correctivas es básico en todo lo que es elementos de trabajo o de perspectivas de protección a la salud para las personas. Y en este punto, fijaos que, a fin de cuentas, lo que podemos hacer son instancias de trabajo que tienen que ver con la perspectiva más de reducción de riesgos y daños desde una perspectiva activa de los sujetos, aquello que pueden hacer las mismas personas, ya sea individualmente o colectivamente, o aquellos elementos que se puede poner en disposición de manera pasiva, pero siempre en un objetivo común, como puede ser, por ejemplo, reducir las muertes por accidente de tráfico. Fijaos, ¿qué podemos hacer? Desde una estrategia activa, los conductores pueden hacer una opción de no conducción bajo los efectos del alcohol, no distraerse en el uso del móvil, no acceder a límites de velocidad. Ponemos en marcha todos los aspectos de regulación para que la persona sea activa en proteger su salud. Que en definitiva, en objetivo final, la mayoría de las personas, y digo la gran mayoría, como son los propios consumidores, están interesados por proteger su salud.
Pensar que son alocados forma parte de los aspectos de representaciones de estigma. No, su opción es tomar sustancias para muchos objetivos que pueden estar vinculados a lo que es las relacionales o placenteros, pero no están para lesionarse su salud. Entonces, hay muchos elementos que pueden ellos hacer, actuar, poner en disposición para protegerse. Pero también hay elementos activos que se pueden tomar paralelamente, como podría ser en conducción, que los coches tengan un sistema de frenado, suspensión, dirección, que sea más segura, que justamente los neumáticos se adhieran mejor al suelo, que haya una mejora de las carreteras, la protección y la iluminación. ¿Eso quién? Eso se construye colectivamente. En el caso de drogas, evidentemente, si son mercados desregulados, con situaciones de adulteración, sin conocimiento de la sustancia que te tomas, sin información, es decir, que colectivamente no hay una relación de protección, de reducción de riesgos y daños. Elementos activos desde la parte individual y colectiva. Pero después pueden haber todos los elementos pasivos. Fijaos en conducción y temas para prevención del accidente de tráfico. La gente se pone el cinturón de seguridad. Eso no te evita que tengas un accidente, pero te puede evitar que tengas un traumatismo craneoencefálico contra el vidrio de frente. O hay un uso del casco, o hay un chasis y carrocerías de coches más robustos, hay cristales o reposacabezas, cristales que no son... ¿Sí? Esos son elementos que, aunque son pasivos, van a tener que estar actuando en el caso que se produzca el accidente. Llamada de urgencia, clínica cercana, accesibilidad al sistema sanitario de atención, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, los aspectos de reducción de riesgos de daños son elementos centrales de cualquiera que tenga presente una perspectiva no solo integral de atención, sino que se reconozca en aspectos de políticas de salud pública. Cuando hablamos de daños y riesgos, en definitiva, el tema está dónde ponemos también la definición del objetivo. Por ejemplo, reducir intoxicaciones etílicas o resacas incapacitantes, vamos a redactar un objetivo que nos permita reducir la probabilidad de ese daño. Nosotros nos interesa reducir el daño de las intoxicaciones etílicas con resacas incapacitantes, pues disminuir la frecuencia o la intensidad de los atracones. ¿Me explico? Al final, la reducción de riesgos de daños es lo mismo, pero también dónde ponemos el énfasis del objetivo. Reducir las sanciones legales o siniestralidad vial, evitar la conducción de vehículos bajo ciertos efectos de sustancias o ir de pasajeros. Evitar intoxicaciones agudas, evitar, moderar, combinar la combinación con otras sustancias. Reducir los contagios, por ejemplo, de VIH, hepatitis C, fomentar el uso de preservativo o uso de material higiénico. Es decir, que los objetivos sí que los vamos a definir según en relación al daño, al efecto daño, o a lo que serían los aspectos que tienen incidencia en la probabilidad de que estos ocurran. Este esquema pues es una simplificación con la lógica de la sustancia, la persona y el contexto social, ¿verdad? Viendo diferentes áreas o diferentes, como dijo Josep, en qué espacio pones el objetivo, ya sea si es en reducir los riesgos o los daños, digamos, que genera la sustancia, por la calidad de la sustancia, ¿verdad? Uno de los principales problemas que hay en Estados Unidos y en Canadá en este momento es la de la adulteración de la heroína, por ejemplo, con fentanilo, que está generando una crisis tremenda de sobredosis, ¿verdad? Lo mismo con las sustancias, al ser ilegales, por supuesto que generan más problemas. La forma en que se consume, la forma de administración, ¿verdad? Sabiendo que hay formas más riesgosas que otras, sin duda la administración por vía inyectable es la más riesgosa, no solo por el peligro de sobredosis, también es por el riesgo de el contagio de otras enfermedades, pero aún así, digamos, la forma en que se consume, si es fumada o si es inhalada o si es comida, cambia el efecto y el riesgo que tiene la sustancia. Y también nos interesa la persona, ¿verdad? Incluso voy a usar la similitud, la metáfora con los accidentes de tránsito, ¿no? Si la droga pensamos en el automóvil, pues si el automóvil está en mal estado,
¿verdad? Le falta una llanta, es más fácil tener un accidente. Y si la persona está bajo los efectos o está cansada, ¿verdad? Pues también. Entonces aquí también hay que pensar eso. La persona cuando consume una sustancia ha dormido, se ha alimentado bien, cómo se mantiene físicamente, ¿verdad? Porque hasta una persona que lleve mucho tiempo consumiendo y tenga cierta tolerancia, van a haber situaciones de vida que le van a generar, y obviamente si estás consumiendo ciertas sustancias y pasas mucho tiempo sin comer y sin dormir, aumenta el riesgo, ¿verdad? Y si tu estado psicológico es positivo, estás con una buena intención, ¿verdad?, en la vida, o si estás tratando de olvidar y, ¿verdad?, sobrellevar situaciones de trauma o de abuso, de violencia, sin duda va a ser distinto. Y después el contexto, ¿no? Josep hablaba de las carreteras, lo mismo, si la carretera está en mal estado, si en tu casa vives violencia, ¿verdad?, se vende drogas, estás en una situación de riesgo porque sos parte de alguna organización criminal, por supuesto que el efecto va a ser distinto, ¿no? Y después a nivel cultural, que es un poco también esta lógica y esta representación social estigmatizante, ¿verdad?, que señala, que segrega, que pide que la persona se le aleje porque es la manzana podrida, escucho mucho, ¿no? Pues va a ser más difícil acceder a servicios de salud, sin duda, ¿verdad? Si el consumo está criminalizado y el primer acercamiento que te da el Estado es desde la policía, pues ya el proceso empieza a complicarse. Hay otro elemento de concepto que oímos hablar, que es el de placeres y riesgos, que en definitiva no deja de ser un acercamiento a los objetivos finales, que es reducir la incidencia de problemáticas asociadas al tema de drogas, desde la perspectiva del consumidor. La perspectiva del riesgo y el daño no siempre responde a la perspectiva de mirada del consumidor, que el consumidor está situado y sus acciones las orienta al placer, a conseguir unos objetivos placenteros, relacionales, positivos, ¿eh? Entonces, siempre acercarnos desde la perspectiva de qué debes hacer para reducir el riesgo, para que no tengas daños, no siempre responde a sus objetivos primarios o de inclinación a la relación de sustancias. En cambio, si nuestro acercamiento tiene que ver con cómo puede él preservar o conseguir esos aspectos positivos, de una manera diferida, ya estamos trabajando sobre sus acciones, sus conductas, en la manera de protegerse. Si el objetivo es, y la persona, fijaos, alguna vez, y fue también acá en Riot, hicimos un taller sobre temas de alcohol y consumo, de reducción de riesgos de alcohol, y recuerdo que os hice hacer una dinámica en la que la gente situaba aspectos positivos del alcohol en relación a un número de copas. La gran mayoría de vosotros pusisteis que entre la una y la tercera copa se daban todos los efectos positivos, entre lo que sabía, la lucidez, las risas, la diversión, el punto del compañerismo. Cuando os preguntaba los efectos negativos, en qué relación de copas sucedía, pues situabais cuarta, 5, 6, 7, ¿eh? Es decir, fuera de alguno que podía haber, pero la norma también sirve para que la gente también que está fuera de la norma se pueda observar a sí mismo. Entonces, el tema está en que si queremos conseguir los aspectos positivos, los asociamos a esas 3 primeras copas, porque hay quien termina en 7 o 8. Es decir, que al final es cómo orientamos nuestro consumo a asegurar aquello que es positivo, que no nos es un perjuicio. Nosotros en los abordajes de reducción de daños no estamos hablando siempre de riesgos y daños, hablamos de aspectos de positivos y placeres, porque entonces la conexión y proximidad con el público consumidor también es mayor. Decidimos presentar solo las estrategias que obtuvimos en América Latina. Igual Felisa ya presentó un poco sobre lo que hay en España, y Josep al final en el cierre de cómo podríamos empezar viendo estos modelos más integrales también las va a mencionar. Entonces quisiera, y vamos a poner bastantes imágenes. Entonces en las experiencias las dividimos en varias áreas, ¿no? Los habitantes en calle fue la primera que vimos que es súper importante. En todos nuestros países tenemos una población cada vez más alta y creciente de personas que están viviendo o que tienen experiencias o situación en la calle, y pongo también entre comillas el concepto calle, ¿verdad? Porque muchos tal vez tengan recursos, muchos tal vez sí duerman y vivan y llevan cierto tiempo literalmente en una acera o en una calle,
pero es el término que utilizamos, ¿verdad? Y entonces la primera experiencia pues es una carpa, las carpas o los centros de escucha, ¿verdad? Que son los dispositivos que más pudimos encontrar en la región. Y no voy a profundizar mucho de eso porque más bien quiero que en el espacio que tengamos ahora algunas que estén en centros de escucha o en carpas nos cuenten un poco cómo es la dinámica, pero lo importante aquí, digamos, es este concepto de cercanía, ¿verdad? De estar cerca donde están las personas, ¿no? Y ir al barrio, ir a la comunidad, ¿verdad? Y muchos de estos dispositivos también no solo es el espacio donde se atiende, digamos, donde se hace la escucha, concepto que creo que Juan podría también explicarnos aún mucho más, es la dinámica de salir a la comunidad, de compartir con la comunidad, de estar ahí con las personas e invitarlos a que vengan al servicio, ¿verdad? Y como el servicio es cerca, como no tengo que tomar un bus, ¿verdad? Y me van a poner a hacer una fila y me van a poner a firmar y me van a hacer una encuesta de 2 horas con un montón de indicadores que uno no sabe ni para qué sirve o son hasta estigmatizantes, entonces voy, ¿verdad? Y la comunidad genera esa lógica que facilita que cada vez lleguen más personas que lleven aquellos, ¿verdad? Y este centro lo que sirve básicamente es cómo construyo esas redes sociales, cómo construyo esa articulación de servicios para que pueda esta persona no solo se atienda aquí, sino pueda ir a servicios educativos, de salud, laborales, bueno, y no les estoy diciendo el resto, ¿verdad? Que uno de los objetivos que también después de, además de cercanía, es la rectificación de derechos. Hay que entender, como dijo José, partimos de una conceptualización, una representación estigmatizante, una representación que ve a las personas que usan drogas como enfermos o como delincuentes, como personas que no tienen derechos, ¿verdad? Y entonces desde ahí hay que entender que la reducción de daños, más allá de una serie de servicios o dispositivos, es una posición política, ¿verdad? Implica un posicionamiento claro de entender que las personas que usan drogas se les violentan sus derechos. Muchos, la gran mayoría de los países en América Latina criminalizan el consumo. Si te encuentran con 1 gramo de cocaína vas a la cárcel, ¿verdad? No vas a un servicio de salud. Desde ahí ya estamos violentando derechos y bueno, y contradiciéndonos todo el discurso, ¿verdad?, que hay de salud integral, ¿no? No voy a profundizar, pero creo que es importante también recalcar toda esta lógica y cómo metemos en el mismo saco tráfico y consumo, ¿verdad? Y entonces es lo mismo todos y eso hay que romperlo. Y desde los servicios, cuando uno comparte con las personas, se da cuenta que no es así, ¿verdad? Y salir y denunciarlo, ¿verdad?, y exigirlo es uno de los trabajos, porque si no, nuestro trabajo va a ser más difícil aún, ¿verdad? Entonces, como digo, la garantía, el objetivo principal es la garantía de derechos básicos a personas que se encuentran en graves condiciones de vulnerabilidad o situaciones de sufrimiento social. Y por eso es que ahí donde hemos enfocado más la reducción de daños, porque estas poblaciones y estas personas son las que se les vulneran más sus derechos. Entonces, bueno, hay varios ejemplos, los consultorios Narrúa, esos hay como 100 y resto en Brasil. Se están retrocediendo rápidamente, las políticas de este nuevo gobierno están cerrando. Brasil ha tenido la dicha de un sistema universal de salud. Entonces estos consultorios son unidades móviles o son carpas, de hecho es muy dinámico y flexible, ¿verdad? Donde llegan a las comunidades, pues se sientan, tienen equipos interdisciplinarios que trabajan en conjunto con los servicios de salud, digamos los CAPS, los Centros de Atención en Psicología y Drogas, psicosociales y de drogas, ¿verdad? Y todo el servicio de salud en general. Entonces son consultorios, digámoslo así, son equipos que van y trabajan con las mismas personas, les llevan información, les llevan servicios y las acercan a los demás servicios. El de abajo es un bus que acaba de empezar a salir en San José, Costa Rica, que le llaman Chepe Se Baña, Chepe le llaman a la ciudad de San José, y pues da servicios de higiene personal, ¿verdad?, en distintas zonas. Entonces demarcan rutas específicas para que las personas que habitan en ciertos espacios sepan que los viernes en la mañana llega tal bus, ¿verdad?, o en la tarde. Entonces eso es procesos y entendiéndolo, digamos, vuelvo que el dispositivo no está solo, ¿verdad? Después la territorialidad, como han visto, las intervenciones están en los espacios donde están las personas, donde viven, donde duermen, donde consumen drogas, ¿verdad? Y eso es súper importante porque no estamos esperando que lleguen al servicio, les llevamos el servicio, ¿verdad? Y desde ahí también son, por eso se les llama de bajo umbral, porque no te pido nada para usar el servicio, no te pido ni el nombre, ¿verdad? Pase, lo atiendo, ¿verdad? Y a medida que vamos incorporándolo en procesos, empezamos a solicitar ir subiendo el umbral, ¿verdad? Y empezar a exigir más información, ¿verdad? Y algunos que ya empiezan, ok, necesito un número de identidad para,
¿verdad? Pero con una justificación de que esto va a ir en procesos que mejoran la calidad de vida de las personas y le acercan a otros servicios. El de arriba es el CAMAT, que fue un proyecto que desarrollaron en Bogotá, que eran unidades móviles también. Estas unidades tenían algo particular y era que era específicamente, bueno, era especialmente dirigida a personas que fuman bazuco o pasta base, ¿verdad? Entonces tenían un odontólogo, tenían servicio bucodental dentro de la unidad, porque se dieron cuenta en un diagnóstico previo que eso es un tema de salud que todos exigían, ¿verdad? Porque sí, estar fumando, aunque sea tabaco, ¿no? Pues te empieza a dañar los dientes y además si eso no comes bien, ¿verdad? No te alimentas, están en constantes situaciones de violencia, eso lo veían como algo muy positivo. Pero igual la unidad tenía un psicólogo, un terapeuta ocupacional, trabajador social, artistas plásticos, personas que ayudaran con temas de arte, ¿verdad? Con estos procesos. Y el de abajo fue otro proyecto que hubo en Sao Paulo, un proyecto muy grande de Brazos Abiertos, ¿verdad? Que fue un proyecto estrella, evaluado incluso, donde estaban 13 secretarías de la ciudad de Sao Paulo trabajando juntos. Entonces era una carpa, digámoslo así, un espacio adentro, que ya empezaron con una carpa, después ya era un espacio que tenían baños, que tenían un poquito de alimentación, donde lavar la ropa, ¿verdad? Iban construyendo en función también de las necesidades de las personas que viven en Cracolandia. No sé si han oído hablar de Cracolandia, ¿verdad? Que es esta calle en el centro de Sao Paulo donde hay cerca de 500 a 800 personas diarias consumiendo y vendiendo crack, ¿verdad? Entonces es una situación realmente crítica y este dispositivo estaba a la vuelta, ni a los 100 metros de la calle, ¿verdad? Entonces las personas llegaban ahí, pero de ahí se les brindaban muchos servicios, ¿verdad? Entonces lo de arriba que ven es un hotel, uno de los servicios que encontraron muy importante era el alojamiento. Entonces lo que hicieron fue contratar hoteles en la zona, ¿verdad? Y les daban un alojamiento y la misma alcaldía pagaba por ese alojamiento. Entonces también habían cuartos distintos, colectivos, individuales, a medida que la persona iba avanzando y mostraba más adherencia al proyecto, digámoslo así, o a la propuesta, se le da un espacio individual, ¿verdad? Algunos, digamos, cuando ya iban mucho más avanzados en el proyecto, pedían un hotel fuera de la zona de consumo, ¿verdad? Porque ya sentían la necesidad de alejarse y el mismo proyecto iba avanzando, ¿verdad? Abajo más bien eran cuestiones laborales, les daban trabajos de medio tiempo donde la paga era diaria y en efectivo, ¿verdad? Y entonces se iban viendo cómo las personas empezaron con 4 labores en 2016, que fue el último año, 2017 fue el último año que estaba funcionando totalmente el proyecto, tenían 13 posibles trabajos diarios distintos donde la gente nada más llegaba y trabajaba, ¿verdad? No tenían que estar en una lista ni pedirle seguro ni nada, sino una forma de tener una entrada económica. Y por supuesto vemos que es un tema de articulación y de intersectorialidad. Aquí se trabajaban 13 secretarías, eran cerca de 50 y tantos servicios institucionales, 13 organizaciones de sociedad civil, ¿verdad? Porque había salud, había derechos humanos, ¿verdad? Había trabajo, en fin. Les recomiendo porque es un proyecto que además fue evaluado, demostró ser efectivo, demostró que muchas personas que se adherían al proyecto iban disminuyendo su consumo, ¿verdad? O empezaban a buscar opciones educativas o laborales y sin duda les iba apoyando, digamos, en ese proceso paulatino porque, como les decía, los resultados se ven a largo plazo, ¿verdad? Algunas personas pueden parar de consumir de un día para otro, ¿verdad? Otros pueden durar toda su vida y un poco esa es la lógica de este tipo de proyectos. Entonces tenemos también en poblaciones especiales que no se diferencia mucho del otro, más allá de ciertos comportamientos riesgosos que podemos ver o ciertas situaciones contextuales específicas. Por ejemplo, la cárcel. Ya saber que un dispositivo va a estar en la cárcel se limita a las reglas de la cárcel, ¿verdad? Y entonces ya eso define mucho. No vamos a trabajar cárcel, me interesa más el tema de personas que se inyectan, que tampoco vamos a profundizar. De hecho, el que me interesa es el tema de cocaína fumables, ¿verdad? Paco, bazuco, pasta base, crack, ¿verdad? Que es lo que tenemos en toda la región y en lo que todavía no conocemos abordajes, digamos, que sean efectivos, ¿verdad? Lo que pasa es que también muchas de estas personas y estas poblaciones están en alta vulnerabilidad y en alto riesgo, ¿verdad? Entonces, todo lo que dije anterior aplica, ¿verdad? Aquí la única, digamos, la situación específica que se puede ver y se sabe la efectividad de todo el tema de intercambio de jeringas, ¿verdad? Es el tema de parafernalia, ¿verdad?
Hablaba del tema de salud bucodental. Sin duda, el estar fumando, el estar poniéndose... Hay muchas formas, digamos, que se usan. En Costa Rica, por ejemplo, usan tubos de metal, de sombrillas o de antenas de carro. Pues es un tubo que se calienta, que se le queman los labios, ¿verdad? Si comparte ese tubo, hay riesgo de contagio de hepatitis. Hay metales pesados que se están inhalando, ¿verdad? Una lata de aluminio es otro ejemplo. Esta es una pipa de bazuco, que además, si ven, tiene un lapicero, tiene plástico, tiene metal, ¿verdad? Hay un montón de componentes ahí súper tóxicos, ¿verdad? Que se pueden eliminar con, por un lado, lo que ven a su izquierda es un kit, digamos, de consumo de crack. Esto es en Canadá. Entonces tiene pipas de Pyrex, ¿verdad? Con boquillas de goma, ciertas, ¿cómo se puede decir? Rejillas para poner ahí para el consumo de crack. Hay condones, hay una cuestión para los labios, uno de las cremas estas labiales, ¿verdad? En fin, toda una serie de implementos, digamos, que ayudan a reducir esos riesgos asociados específicamente al tema de higiene bucodental. A su derecha, más bien, lo que vemos es lo que se repartía, o se reparte una asociación EDLA en Cracolandia, porque en lo que uno ve mucho en esa zona son cachimbos, unas pipas largas de metal. Todo lo que tienen son unas mangueritas, unos popotes casi ahí, que se conectan ya para evitar ese daño. Y lo otro es una crema de cacao, una crema labial también que se reparte, e información, por supuesto, para que asistan al servicio. Estas parafernalia, digámoslo así, o estos kits de consumo menos riesgoso, consumo seguro, digámoslo como queramos llamarle, no son aislados de un proceso de acercamiento y, digamos, para que las personas sientan confianza y sientan que uno está ahí para ayudarles y irlos acercando a los servicios. Y eso es lo que uno oye en muchas de las personas que dan este tipo de parafernalias. Es una forma de acercarse. Cuando la persona ve que usted entiende su realidad y lo que está pasando y entiende, digamos, que esto le está ayudando, pues va a ser más fácil, ¿verdad?, que cree ese vínculo y esa conexión. Y la otra que vimos, bueno, hay una también de contextos de fiesta, pero por cuestiones de tiempo lo dejamos, igual está en la guía, que son las redes de personas u organizaciones. No puse a Riod aquí porque somos todos nosotros, pero sí, es una de las redes y además somos los que publicamos la guía. Entonces también es eso, es darle el espacio a estas redes, porque finalmente, bueno, aquí hay varios que también forman parte de RISE, ¿verdad?, que es también de las redes pioneras en América Latina para poner todo este dispositivo. Está LAMPUT, que es la red latinoamericana y del Caribe de personas que usan drogas, que eso me interesa hablar un poco, ¿no? Porque también una de las situaciones que tenemos es que las mismas personas usuarias no están organizadas. ¿Verdad? Si vemos algo en el avance de los movimientos de derechos humanos, es que estos surgen cuando las mismas personas afectadas y las mismas poblaciones afectadas se organizan, ¿verdad? Entonces, por eso podemos hablar de derechos humanos de las mujeres o de los movimientos de personas con discapacidad o los movimientos LGBT o de diversidad, ¿verdad? Pues hasta hace poco empezamos a oír en Latinoamérica los movimientos de personas que usan drogas, ¿verdad? Y son personas que van a ir denunciando abiertamente su situación y lo que viven, esa violencia, esa discriminación y esa violación de derechos humanos, ¿verdad? Y por lo tanto, nosotros, digamos que estamos también en ese campo, apoyarles y entender, ver que su lucha es nuestra lucha, ¿verdad? Y entendiendo, ¿no?, que todos estamos en un marco de respeto. Y Aborda, que es una asociación brasileña, es más de corte académico, también para entender que hay diferentes tipos de redes con diferentes objetivos que podemos trabajar juntos, porque uno de nuestros objetivos principales es la incidencia política. Si vemos que hay situaciones de violación de derechos humanos, que hay situaciones que generan más riesgo y barreras de acceso a servicios a las personas que están trabajando, pues nuestro deber es denunciarlo, ¿verdad? Y crear procesos para incidir en el cambio de esas políticas. Entonces, vuelvo, la reducción de daños no es solo una serie de dispositivos, ¿verdad? Es también una posición política y una ética, digámoslo así, de incidencia política. ¿Nos queda tiempo? Una ética de responsabilidad política que tiene que ganarse desde lo que son espacios también de consenso y acuerdos. Entre otras cosas porque sí que podemos ver en lo que expone Ernesto de grandes propuestas de gran éxito e interés, como puede ser en Latinoamérica, pero con una debilidad en la continuidad, en lo que sería
el sostenerse como políticas públicas, porque entra en lo que es una rivalidad, un enfrentamiento, una utilización partidista de lucha y formar parte de lo que es siempre la apuesta por la salud pública y de derechos, y no esté instrumentalizada por rivalidades partidistas. El otro aspecto que me parece interesante a lo que apuntaba es que todo el tema de acercamiento, aunque sea con la parafernalia, y que tiene ya un objetivo mismo en la parafernalia en los temas de protección de salud, son los enganches de vínculo también, para poder trabajar los aspectos que tienen que ver con la cura de uno mismo, el cuidado, introducir pautas de mayor o de menor riesgo, aspectos de protección sobre la salud y lo que es el cribado sobre enfermedades infecciosas. Es el acompañamiento, la gran posibilidad a poder estar a su lado y ir acercándose a lo que son más aspectos de cuidado y autocuidado de la persona. Y todos los elementos importantes de estar por el interés del propio consumidor, y que es lo que origina lo que son formas o formatos de participación activa del propio usuario. Y no es extraño que muchos de los avances en reducción de daños se hayan protagonizado por los propios consumidores, porque en la ausencia del acompañamiento del Estado o de muchos profesionales, evidentemente han tenido que reorganizarse y organizarse para hacer defensa de su propia salud, aunque fuera por los primeros, por ejemplo, sistemas de intercambio de jeringuillas, o lo que fueran los primeros programas de intervención en ocio nocturno y análisis de sustancias. Los propios consumidores, propia población afectada, poniéndose enfrente y siendo entonces después acompañado por profesionales o por políticas públicas. ¿Cuándo y cómo incorporar la reducción de riesgo de daño? Siempre. La reducción de riesgo de daño siempre debe estar. Forma parte de cualquier lógica de aproximación en términos de salud pública. Y en este punto, tanto desde lo que serían los aspectos de la prevención universal, hasta lo que sería el momento de personas que pueden desarrollar problemáticas de consumo y necesidad de precisar de tratamiento. La perspectiva y la aproximación de reducción de daños es siempre presente. Yo soy un niño, veo a mi padre que en una fiesta hace la opción de no manejar el coche después de haber bebido. Eso es un elemento de referencia y de modelo de reducción de riesgos. ¿Me explico o no? No. Esto lo es. Es decir, que no pensemos que solo la reducción de riesgos de daños tiene que ver con aquellos que consumen drogas. No. Es las personas, la gente debe entender de drogas o no, o debe ser cateta. Porque si dejamos a la gente en el desconocimiento del manejo de la gestión de riesgos, está siempre enfrentado a mayor situación de peligro. La reducción de riesgos de daños lo único que hace es presentarse y darse adecuado a las necesidades de la persona, pero siempre es presente. Y en la reducción de daños en el tratamiento lo es desde esa perspectiva integral que nos comentaba Ernesto, que cada uno tiene un momento particular en su disposición hacia el cambio. Y muchas veces puede estar en cómo protegerme, seguir consumiendo, cómo protegerme a partir del abandono del consumo. Son dos procesos y tiempos diferentes en la persona que en cada momento va a precisar también de reducción de daños. Oye, mira, yo quiero dejar las drogas, quiero dejar el consumo de alcohol. Sí, usted tiene una lista de espera para la desintoxicación dentro de un mes. ¿Y mientras? Reducción de daños. ¿Me explico o no? Y hay elementos de conocimiento y saber que hay que dar incluso cuando la persona ha hecho la opción de la abstinencia. Nosotros todos los programas de prevención en prevención de sobredosis los trabajamos con gente que se incorpora al tratamiento y está trabajando, por ejemplo, programas de sustitución con opiáceos. Debe que conocer cuáles son los elementos de riesgo en la recaída y en la sobredosis, que muchas veces, ¿cuándo se producen? Cuando se suspende el tratamiento o hay una recaída en el consumo. Siempre no es una opción de abandono la que dice ya no hace falta trabajar la reducción de daños. La reducción de daños es siempre presente en cualquier proceso y tenemos que plantearnos
cómo lo tenemos incorporado. Elementos importantes para que adaptar las respuestas a las particularidades individuales de las personas, promover sus competencias y su responsabilidad, evitar o atenuar lo que son daños individuales o a terceros, es que, aparte de que aseguremos la reducción de daños, estén presentes en nuestras formas de procederes de intervención, exista también una descriminalización del consumo, porque es facilitador para que podamos hacer reducción de daños que discriminemos el consumo de drogas, ya sea no criminalizar el uso, como la tenencia de sustancias, garantizar penas proporcionales y priorizar alternativas de prisión. Cualquier acceso, opción a lo que es una voluntad de salud pública y a la posibilidad de que exista reducción de daños necesita también de una incidencia política para que estas condiciones se produzcan sin criminalizar a las personas, como lo es en finalizar, terminar todo lo que son los aspectos de estigma que se mueven alrededor del consumidor de drogas, contrarrestando creencias y percepciones erróneas, favoreciendo contacto y solidaridad y promoviendo la autonomía en las personas. En realidad, muchos de los daños que son derivados del consumo de drogas podríamos evitarlos desde la perspectiva de incorporación de pautas de reducción de riesgos y daños, y ciertas condiciones sociales, como puede ser la precariedad, el aislamiento, el racismo, la marginación, pueden afectar a la autonomía y a la capacidad para disminuir daños en las personas. Así que los elementos de estigma y de mejora de las condiciones sociales de las personas son muy importantes. Aspectos de nuestros servicios que deben cumplir como servicios de atención, evidentemente deben asegurar la confidencialidad, promover la accesibilidad y la adhesión al servicio. La accesibilidad significa que nuestros servicios tienen que estar adaptados a todos los públicos de personas consumidoras y no exclusivamente a aquellos que quieren abandonar el consumo, sino a aquellos que también necesitan una aproximación de reducción de daños, de acercamiento en lo que es cómo seguir en contacto con ellos y promover lo que son acceso a cobertura de necesidades básicas de salud y sociales, que exista un ambiente amistoso, que se participe de un diálogo con las personas y que ellas tengan capacidad y posibilidad de participar en los propios proyectos, planteando sus necesidades y promoviendo grupos de acción desde los propios servicios, adoptar enfoques que sean pragmáticos en la provisión de servicios, porque hay que abstenerse de juicios ideológicos y morales y siempre mantener una jerarquía realista de objetivos con las personas. Cuando Felisa decía esto, ya a finales de los años 80 decían, planteemos los objetivos. Pues claro, es que lo primero es preservar la vida de las personas. Lo primero es bajar la morbilidad. Lo primero es que la gente mejore su calidad de vida. Hay muchos objetivos prioritarios que no la abstinencia. La abstinencia se llega, fantástico, pero no es el objetivo prioritario, sino que es uno de ellos más que tiene que ver con lo que son los procesos también de posibilidad y autoeficacia que tengan las personas. En este punto, el enfoque debe ser pragmático en protección de salud, objetivos de salud pública, perspectiva de derechos humanos y que exista evidencia científica y buenas prácticas. En definitiva, la reducción de daños obedece a tener una comprensión del fenómeno de cambio, en que la contraposición de visiones tradicionales dicotómicas entre lo que es consumo y abstinencia no estén tan presentes. Las personas, evidentemente, pueden en un momento abandonar el consumo, en otro momento reiniciar el consumo, y lo que es importante es que estos procesos en los que pueden existir, en que mi voluntad es un momento dejarlos y otro momento puede ser consumirlos, pero que esa reanudación en los aspectos de consumo se puedan dar desde una perspectiva de mayor protección. El tema de recaída, el evento fantasmagórico de la enfermedad, bueno, no deja de ser una comprensión del fenómeno desde la perspectiva de mirada de enfermedad, pero bueno, aquí ya sería otra historia. Se enfatiza
un modelo a fase de cambios. Entonces, nosotros lo que tenemos que facilitar es accesibilidad a esas poblaciones ocultas, estar en contacto, y los objetivos de cambio pueden estar situados en muchos niveles y cada uno es un proceso de mejora, y que en definitiva lo que se trata es que esto se pueda producir de menos a más. En este punto, pues, entenderemos que hay que facilitar procesos de cambio en las personas que le ayude a estar en mejor condiciones con ella misma y en su protección de la salud. Nosotros tuvimos, en esa perspectiva de mirada más europea, un aprendizaje desde el error y el daño importante que nuestras políticas de abstinencia provocaron a la población consumidora. Es decir, que nosotros teníamos muchos avisos que se nos estaban produciendo de lo que era una calamidad en términos de salud para las personas consumidoras y de vida sobre esas personas. Y hubieron 5 factores que hicieron posible que hubiera un desarrollo de la reducción de daños. La primera, una insuficiente cobertura de la oferta terapéutica clásica basada únicamente en programas de intervención orientados a la abstinencia. Solo teníamos programas que hablaban y trataban en el objetivo de abstinencia. Así que las personas entraban en procesos en los cuales no estaban ni preparados ni se sentían que recogían sus necesidades, de los cuales volvían a salir consumiendo, y en esas salidas, muchas veces de reinicio de consumos, y estoy hablando principalmente en temas de heroína, se daban las sobredosis y las muertes, aparte de todos los contextos carcelarios donde hubo un gran contagio de VIH. La existencia de un elevado colectivo que va entrando y va saliendo de manera permanente de dispositivos asistenciales sin hallar ningún beneficio, porque no están respondiendo a sus necesidades y son colectivos que se van cronificando. El fracaso manifiesto a la contención de problemas que pueden estar asociados al consumo, porque las personas tienen problemas sanitarios, tienen problemas sociales, están vinculadas en temas de prostitución, en prisión, en pérdidas de trabajo, en rupturas de situaciones sociofamiliares, y esos servicios no dan en ningún momento una prioridad de atención a cuáles son sus necesidades y voluntades personales en aspectos que pueden o desean resolver. Aumentaron las enfermedades infectocontagiosas de una manera brutal, relacionadas con lo que son muchos procesos de personas que se enferman y mueren, las situaciones de problemática de tuberculosidad, pobreza, y una progresiva que se fue dando, pero aunque tímida, tendencia de profesionales y personas que hicieron o quisieron incorporar la voz de los protagonistas. Estos 5 factores son los que fueron originando la posibilidad de que la reducción de daños ya a primeros de los años 90 fuera una realidad. Desde una perspectiva de modelo comunitario de atención y también de atención integral que garantiza la atención centrada en la persona, tenemos diferentes puntos, como puede ser el empoderamiento de las personas y de sus familias, y en ese caso, para que eso se produzca, es obvio que debe haber la voz de la propia población, la propia población afectada, como participantes en la definición de cuáles son los procederes de atención que deben existir, cómo me pueden representar a mí, cómo yo puedo formar parte de ellos, y que además originen la posibilidad de ir rompiendo estigmas desde su parte militante en su propuesta de poder liderar los proyectos y los sistemas de atención. Debe garantizar lo que es todos los aspectos comunitarios y de inclusión. Evidentemente debe haber una articulación de continuidad de atención para la población, debe de existir desarrollos comunitarios, pero también desde una perspectiva comunitaria de atención está todo el tema de garantizar cobertura universal. Y la cobertura universal solo se puede entender desde una perspectiva integral si existe tanto tratamiento como reducción de daños. Los 2 elementos deben formar parte de esa integralidad de atención. Como os comentaba, los procesos de
cambio en la persona son las que al final van a poner más énfasis en lo que son los momentos de objetivo, ya sea de reducción de daños a lo que sea abstinencia. Pero todos sabemos que el cambio no es una cosa que pasa de un día para el otro, hay acercamientos a ese cambio. Hoy yo quiero dejar el tabaco me es muy difícil dejarlo, bueno, ensayo, voy a fumar menos cigarrillos, voy a dejar el paquete en casa, voy a gorrear de los cigarrillos de los otros, voy haciendo acercamientos, ¿me explico? Hasta el día que digo, bueno, hay que dejarlo. Esto estamos dispuestos a trabajarlo, a hacer ese acompañamiento para que la persona, en el momento de hacer una opción, tal vez, de la abstinencia, sus condiciones de vida no hayan empeorado de manera fatal, esté en mayores condiciones, esté ya más preparado en su voluntad, en su decisión y, además, no lo hayamos sumido en una situación de cronicidad y de desafección, sino que lo hayamos acompañado en un proceso de mejoras continuas que lo posibilitan a la autoeficacia de un cambio final, incluso en la abstinencia. Desde la perspectiva integral de atención entenderemos servicios integrales que incorporan en el mismo servicio tanto los objetivos de reducción de daños como de abstinencia. No es solo articular un sistema de reducción de daños hacia la abstinencia, sino que nuestros propios sistemas de tratamiento incorporan los dos elementos de trabajo. Es decir, nosotros nos llega una persona a nuestro servicio, su opción y posición y momento nos pide una reducción de daños. Pues tenemos espacio para ese contacto, esa parafernalia que nos ayuda al enganche, trabajamos todos los aspectos de habilidades para reducir los riesgos, si hace un consumo activo que tenga un espacio donde consumir, de una manera vigilada, protegida, que tenga todo un sistema de acompañamiento de salud, de acompañamiento de necesidades y cobertura de necesidades básicas sociales. Vamos acompañando a la persona a la posibilidad que haga una opción de tratamiento. Y el mismo dispositivo tiene un espacio separado para el tratamiento. Pero no es cierto que solo va a ese espacio cuando hace la posición de abstinencia. No, hay un problema de consumo que tratamos, por ejemplo, con medicación observada. Ya lo vamos trabajando desde el tratamiento. No estigmatizamos, tú eres de reducción de daños. No. Yo tengo una problemática psiquiátrica, ya lo trabajamos desde el tratamiento, pero yo sé que tú también vas a reducción de daños. Haces un programa de sustitución de opiáceos, lo trabajamos desde el tratamiento, pero son los modelos integrales de servicios integrales de atención, en que todos los profesionales deben de conocer en cómo acompañar a la persona, sea en el momento que sea de su relación o disposición hacia las sustancias. Así, en el enfoque motivacional identificamos problemas, diagnosticamos el diagnóstico necesario para el cambio, estimula la motivación, colaboramos con el paciente en una búsqueda de soluciones, aceptamos la ambivalencia, el resumen de puntos de vista de la persona, respeta las opiniones, las decisiones, puede ser lento, es progresivo, pero sí que tiene fortalecimiento de constancia y de proceso para la autonomía de la persona. Este es un planteamiento de lo que son los servicios actualmente que gestionamos nosotros, en los cuales desde el mismo servicio tenemos tanto los aspectos de reducción de daños como de tratamiento integrados en el mismo servicio. Fijaos que en el proceso de atención a las personas, primero, los alcohólicos o personas con problemática alcohólica no podían atenderse nunca desde un mismo servicio donde atendíamos problemáticas de consumos ilegales. Pues no pasa nada. Cuando introducimos los programas de mantenimiento en metadona, ¿cómo vamos a dar metadona a aquellos que no quieren abandonar la sustancia, sino que les mantenemos un consumo al lado de los que hacen opción de abstinencia? No pasa nada. Los programas tienen que ser diferenciados por sustancia, los de alcohol acá, los de cocaína A, los de opiáceos, cada uno su grupo terapéutico. Actualmente hacemos grupos terapéuticos con todo tipo de población en relación a lo que son los consumos de sustancias, que pueden ser diferentes, pero al final hay necesidades y dificultades y formas de atender a la persona que son comunes para todos, ¿no? Y al final
llega un momento en que incluso la reducción de daños y tratamiento a la abstinencia está incorporada dentro de los mismos servicios. Bueno, para ir cerrando, queremos contarle un poco de lo que ya la mayoría de ustedes saben, que fueron la campaña y la guía que hicimos desde la RIOT, liderada y coordinada por Josep, ¿no? Y con todo el apoyo del secretariado que nos mandaban ahí poniéndonos a producir, y quedó algo muy bonito. Yo creo que también es un recurso muy valioso para nosotros mismos, nosotros mismas, y para los prestadores de servicios de salud, porque hicimos todo un esfuerzo de cómo hacer entender a la sociedad, digamos, que cuando hablamos de reducción de daños estamos hablando de un enfoque integral, un enfoque que es parte de todos los procesos, que no es algo diferenciado. No voy a repetir lo que dijo Josep porque creo que lo dijo bastante bien, de cómo es parte de todo, ¿no? Y entonces para eso está una campaña que se llama Cuento Contigo, Cuenta Conmigo, que vieron los folletitos, los papelitos ahí, un poco las imágenes que traen, es esa lógica de puedo vivir la vida, digamos, puedo hacer muchas cosas y soy una persona que aporta a esta sociedad y que aporta a mí mismo y a mi familia, ¿verdad? Y no tengo que estar consumiendo constantemente, ¿verdad? Puede ser, ojalá que deje de consumir, ¿verdad? Pero el no poder o no querer estar en abstinencia no me impide ser un ser humano con derechos, ¿verdad? Y que se deben garantizar y proteger. Y pues la guía, que básicamente lo que presentamos fue eso, es lo que viene en la guía, ¿verdad? La parte de los dispositivos en España están más desagregados, por supuesto, porque además tienen amplia evaluación de los dispositivos y todo, entonces eso está. Y pues lo que quería más bien es que viéramos un poco el sitio web, ¿verdad? Porque tiene algunas cosas, muchas de las definiciones que sacamos y del posicionamiento también de la RIOT, ya está publicado, el posicionamiento, sí. Ok. Viene con la lógica, con una lógica de mitos y realidades, porque lo que vemos mucho, principalmente en los prestadores de servicios institucionales, es que hay muchos mitos alrededor de la reducción de daños, ¿verdad? Entonces, una de las estrategias fue esto, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un mito. El primero que ustedes ven a la izquierda dice: la abstinencia es la única forma efectiva de tratar el consumo de drogas. Si le dan un clic, entonces pregunta si es una verdad o un mito. Entonces, ¿qué creen? ¿La abstinencia es la única forma? Mito. Vamos a ver. Muy bien. Funciona. Sí, sí. Esta, por ejemplo, estaba viendo el otro día que dice, está dirigida a personas que se inyectan drogas. Debería decir, está dirigida solo a personas que se inyectan drogas, ¿verdad? Entonces, si digo eso, ¿qué es? ¿Verdad o mito? ¿Ves? Muy bien, es un mito, ¿verdad? Vamos a buscar otra por aquí abajo. A ver. ¿Cuál? Incita a las personas a drogarse y poner en peligro la seguridad pública. Todos son mitos, ¿verdad? Reduce los riesgos asociados al consumo, previene enfermedades, disminuye la criminalidad y toda la población se beneficia. Están muy fáciles, ¿no? Pero es que ya les habíamos dado la respuesta. No, pero es un poco eso, ¿no? Y en mi experiencia, y creo que en la experiencia de muchos de nosotros, cuando se habla de reducción de daños, hay personas que de una vez además hacen el ligamen con legalización, ¿verdad? Es que primero la reducción de daños y después ya van a legalizar las drogas. Si vieron, no utilizamos la palabra regulación ni legalización en ningún momento, ¿no? Finalmente, mucho de lo que vemos estamos también lidiando con daños generados por la prohibición, ¿verdad? Daños que genera este mercado ilegal y esta violencia constante, ¿verdad? Y daños de la criminalización del consumo en sí, ¿no? Entonces, la idea es que podamos utilizarlos. Hay materiales específicos en el enlace de materiales que estamos tratando de abrirlo. Están todos estos mitos, más como infográficos que se pueden descargar, ¿verdad? Que se pueden descargar en PDF aquí. También todos los carteles que tenemos que se pueden descargar en gran tamaño. Y más abajo tenemos todo el folleto que entregamos y la guía completa en digital,
¿verdad? Que sin duda la intención es poder producir más y seguir más adelante con esto. ¿Y qué era lo otro? ¿Dónde estaba el posicionamiento? Es que nosotros no encontramos porque aquí no lo subieron, pero Ok. todas las actividades están subidas en la intranet. Pero sí tenemos, lo vamos a subir, la verdad es que no lo podemos subir ahora mismo porque es que no lo tienen que hacer la empresa de pero bueno, el posicionamiento lo tiene todo Daño, se pasó a todas las actividades. Ok. Y podemos ver si no Igual sí, el posicionamiento está en base también a estos mitos. No, es un poco es un posicionamiento que va un poco diciendo eso, no es solo para personas que se inyectan drogas, no es solo para personas en alta vulnerabilidad social, aunque claramente tenemos un enfoque hacia eso, mejora la salud, nos ayuda a articular, ¿verdad?, con diferentes servicios y, como dijo Josep también, todos podemos trabajar desde un enfoque de reducción de daños independientemente del servicio o la actividad que realicemos. Entonces, creo que quedamos por ahí y dejo a Juan para Sí, que... la idea era tener un tiempo amplio para el diálogo y entonces, bueno, sí se han ajustado bien al tiempo. Entonces tenemos pues aproximadamente media hora, un poquito más, para comentarios, reacciones, preguntas y abrir el diálogo. Entonces, sí, Luis. En primer lugar, quiero felicitar a los expositores y felicitar a la RIOD por esta iniciativa. Yo creo que quienes ya llevamos un tiempito marchando por estos lados, no dejamos de sorprendernos de cómo ha cambiado el discurso en la región en relación particularmente con este tema. Esto hubiera sido imposible de plantearse hace 10 años. Hablar abiertamente de una estrategia de reducción de daño era pecado mortal, severamente sancionado. No que haya dejado de serlo, pero hay un cierto grado de permisividad en este momento y de dejar hacer, al punto de, como decía Milton ayer, se han inventado algunos términos para tratar de darle una entrada y no generar los anticuerpos que ya están establecidos con respecto a eso. Sin embargo, quiero llamar la atención en relación con algo que Josep decía en su presentación, es justamente cómo una estrategia que es natural y que está en la esencia misma de las intervenciones de salud, sencillamente se niega para este problema. Es decir, lo que nosotros hacemos desde la medicina y desde las intervenciones de salud, muy pocas veces, salvo contadas excepciones, es curar. Nosotros prácticamente no curamos nada. Nosotros tratamos cosas, estabilizamos cuadros, prevenimos secuelas. En definitiva, reducimos daños. Reducimos el impacto que tiene una diabetes, una hipertensión, a través de dietas, a través de ejercicio, a través de recomendaciones múltiples. Y sin embargo, para este caso, digamos, es todavía complicado. Yo creo que la tarea fundamental acá, si bien es cierto que los organismos que toman decisiones son los que en definitiva van a tomar decisiones, esas decisiones son decisiones políticas. Hay que cambiar la matriz de opinión en relación con este tema. Yo creo que el trabajo es un trabajo que tiene que ser dirigido sobre todo a la comunicación con la gente, que es quien vota a esos políticos que toman las decisiones, porque es lo que va a permitir en última instancia el que esto pueda consolidarse como una estrategia válida. Creo que esta iniciativa es interesante, además de que lo saca del estereotipo de la estrategia de reducción de daño y convoca otros elementos. El programa Brazos Abiertos, que lamentablemente parece que no va a seguir en Brasil, daba muestra de eso. Es decir, estamos hablando cobijo, abrigo, una sopa caliente, estamos hablando de cosas, no estamos hablando de jeringa, no estamos hablando de salas de autoinyección, que son cosas todavía para las que esta cultura no está preparada y que tampoco creo que haga falta en la mayor parte de los casos, porque no es el principal problema. Sin embargo, desafíos como, por ejemplo, reducción de daño en usuarios de pasta base, reducción de daño en, digamos, en usuarios de alcohol. Es decir, hay toda un camino para andar y de verdad que es un buen trabajo. Muchísimas gracias y muy bien presentado. Sí, bueno, por ahí, por esa línea, yo quería decirles que, escuchándolos,
sentía como una satisfacción del recorrido que hemos tenido como parte de la RIOT y cómo hemos ido aclarando los beneficios que puede tener esta propuesta. Pero de alguna manera para nosotros sigue siendo un desafío cuando somos interlocutores de esta propuesta en otros espacios, en otras organizaciones. A mí que me ha correspondido compartir en mi país muchas veces espacios donde yo ya, por supuesto, estoy convencida de que esta es una estrategia adecuada, hay mucha resistencia. Y nos veo a nosotros hace muchos años, recuerdo en Cartagena, que teníamos la misma resistencia. Lo que sucede es que dentro de la RIOT tenemos espacios más continuos. A veces el no tener la pausa ha hecho posible que hoy lleguemos a esta mesa. De verdad, yo también disfruté mucho todo lo que están presentando, cómo hay un lenguaje inclusive que ya habla de la reducción del daño en la prevención. Me encanta ya ver cómo es la solución de esta propuesta en los espacios preventivos, porque al final en la organización que represento está en el espacio de la prevención. Pero bueno, no deja de ser un desafío, hay resistencia. Hablo un poco en nombre de lo que yo encuentro en mi territorio, no sé en los otros territorios, pero inclusive a veces cuando tomo la palabra y propongo estas estrategias, yo siento que soy así como vista, no con admiración, sino con resistencia. Eso es un compartir que quería darles. Felicitaros en primer lugar por la dinámica, porque yo creo que ya sois casi una pareja de hecho consolidada. Creo que podría repetir. Y felicitaros también porque creo que habéis hecho un esfuerzo importante por normalizar lo que es la reducción de daños, normalizarla en el sentido de que no es ninguna invención que venga desde el ámbito de las drogas, de las adicciones. Yo creo que la comparación con la seguridad vial es algo que históricamente hemos hecho. Yo no sé tu experiencia a veces con menos éxito de lo que cabía esperar, porque es tan evidente, ¿no?, la comparación que debería servir para, desde luego, eliminar muchos mitos sobre la reducción de daños en drogas, ¿no? Y sí que iba a decir lo mismo también que dijo Luis Alfonso. En adicciones, en drogas, se ha dado una situación en salud que no se da en ningún otro ámbito, que es que durante mucho tiempo solo se quiso curar, es decir, lograr la abstinencia, ¿no?, la restitutia de antiguo. Y como dice Luis, en medicina, en salud, eso lo hacemos muy pocas veces. La mayoría de las veces lo que hacemos es compensar y otras muchas veces incluso paliar simplemente, ¿no? Y esto no se ha considerado en adicciones pues hasta tiempos recientes. Por lo tanto, normalizar es efectivamente hacer ver que esto es lo que se hace generalmente en salud y no otra cosa, ¿no? Y ya por último, sí que creo que debería ser recalcar que uno de los grandes cambios del paradigma de la reducción de daños es que el usuario por primera vez tiene voz y voto, es decir, que interviene en la toma de decisiones, que también es normalizar, porque bueno, desde hace ya décadas pues los pacientes tienen autonomía y ellos toman decisiones. Esto también en adicciones no se hizo hasta tiempos recientes, y el paradigma de reducción de daños tiene mucho que ver con esto, que también es normalizar la situación de las personas que usan drogas. Hola. Bueno, primero agradecer la presentación y felicitarlos por el trabajo que han venido desarrollando. Yo, este es mi primer año en RIOT, así que no conozco muy bien la historia de cómo se ha ido dando esto.
Fundación Paréntesis, nosotros en Chile adoptamos este enfoque y trabajamos desde este enfoque, pero ha sido bien complejo, tal como en Venezuela, cómo ir instalando esto en la política pública. Hemos sido muy cuestionados, y especialmente en el gobierno que tenemos actualmente. Entonces, de ahí quería hacerles dos preguntas, porque estamos en el tránsito todavía nosotros, tanto en los programas ambulatorios, pero también en los programas residenciales, que ya hoy día nosotros no denominamos comunidades terapéuticas, sino programas terapéuticos que ocupan el enfoque de reducción de daño, el respeto a los derechos de las personas, pero que hoy día hemos sido cuestionados por la red de salud, principalmente respecto de que se produzcan consumos al interior del programa, no autorizados por el equipo, pero sí tenemos personas que ingresan droga, que consumen y que nosotros pensamos que es parte de, y no lo expulsamos, sino que más bien trabajamos con eso. Primero, preguntarle si tienen alguna experiencia respecto de estos programas residenciales con este enfoque, y lo segundo, cómo han ido trabajando con los equipos de trato directo, el cambio de mentalidad para poder ir entendiendo a las personas desde sus fortalezas, desde todo el material que traen, y pensando que ellos son los expertos en su vida y nosotros somos expertos en hacer preguntas, más bien que eso. Cualquier proceso de orientación a escalar una estrategia de reducción de daños, y desde una organización, el primer elemento importante es mirarse a la propia organización. Es decir, que hay que cambiar la organización, ¿no? Y en ese punto ya es importante tenerlo en claro, porque va a ser un elemento sustancial sentirte acompañado y sentirte en un igual de parecer. Eso significa mucha parte de debate, reflexión y formación dentro de la organización, ¿no? Los elementos de debate y reflexión son los que tenemos acá y los que debe tener toda organización, que lleva sus tiempos y sus procesos, pero todos podemos terminar compartiendo. Todos los apriorismos que teníamos de entender o pensar la reducción de daños se desvanecen porque llegamos a un acuerdo de comprensión propia e igual, ¿no? Este elemento estratégicamente tiene que tener una organización que sea capaz de trabajarlo de esa manera y no hacerlo de una manera individual, como única, ¿no? Sino que debe tejer alianzas y debe también saber responder desde lo que es la participación de los propios interesados. Eso también puede ser un elemento importante, en el cual, no sé, ahora mismo venimos de hace poco en lo que son los debates de análisis de sustancias en Estados Unidos, con toda la problemática que tiene de fentanilos, con un encuentro de universidad, de dispositivos institucionales, cómo lo vamos a hacer, Ahí hay ya unas personas exconsumidoras que van con su coche, están subiendo el capó y están empezando a hacer análisis de fentanilos, aunque sea de lo más rudimentario. ¿Por qué no tejemos alianzas y acuerdos y trabajo acompañando a los que son los propios interesados, que son la población consumidora, ¿no? Este elemento de hablar ese punto que comentabas tú, de darle la voz, el protagonismo y la participación desde una perspectiva comunitaria, es muy importante. Y la otra es el tema con la administración. Yo creo que es un elemento que puede ser importante, saber cómo trabajar esos contextos de consenso político. No es fácil en un momento en que las políticas, cada vez más que gestionar conflictos, están como situados a la guerra de uno contra el otro, en que todo vale, ¿no? Actualmente yo no lo había visto antes como de esta manera, pero lo que sí es cierto es que los pactos de consenso en que no se va a utilizar los temas de drogas como armas arrojadizas entre ellos es importante, y eso yo sí opino que para España, Cataluña, Barcelona, que es mi conocimiento más cercano, esos procesos fueron claves en su momento. Que hubiera una gente que pensara en reunir los políticos y sacar como conclusión la no agresión entre ellos por uso o por materia de temas de drogas, siempre la salud pública por delante y criterios técnicos, dio la posibilidad de que igual avanzas más despacio, pero lo que avanzas lo consolidas. Y el gran problema actualmente de muchos rincones
del mundo es que aquello que se avanza, a los 3 días te lo derriban todo. Entonces estamos igual no acertando las maneras de progresar en nuestras propuestas, y así que cuando tú levantas unas propuestas no hace falta que te hagas la foto política a su lado, como yo soy el más tenaz y más valiente, que ha sido uno de los errores que ha habido a veces, porque el otro después se va a posicionar a tu contra. Era la alarma para... No, todavía nos quedan 20 minutos. Y, en fin de cuentas, yo creo que las experiencias de estrategia en la escalada de estas políticas han tenido muchas historias diferentes. Cada uno tiene que buscar la suya, pero sí que tiene que tener claro que se merece y la necesidad de reflexión y de prepararlo en esa orientación. Ahí un poquito, de hecho es como llover sobre mojado, pero creo que en el tema político, porque es un tema político finalmente, tiene que ver también con un proceso de cómo se hace incidencia política, ¿verdad? Y sin duda demostrar que cierto tipo de prácticas son beneficiosas, adhieren a las personas al tratamiento, ¿verdad? Si los expulsas, los estás enviando otra vez a la calle. Son medidas ridículas, ¿verdad? Pero bueno, volvemos, es un tema de una representación, entonces también hay que ver cómo se cambia ese pensamiento, ¿verdad? Y para eso yo también siento que la RIOD es un buen elemento, digamos, una de las formas que uno puede utilizar la RIOD es eso, cómo podemos, tenemos especialistas internacionales aquí, que se genere una declaración tal vez, ¿verdad? El posicionamiento, utilizar los materiales, foros, charlas, ¿verdad? Incluso creo que para la discusión que tuvimos ahora sobre el caso de Argentina, ¿verdad? Que es algo similar a lo que está pasando en Brasil, la RIOD se puede posicionar y todas las redes, digamos, también todas las organizaciones de las redes participar de una declaración y decir, no nos parece, pero les invitamos al diálogo, ¿verdad? Les invitamos a generar procesos, no sé, foros, charlas, procesos de comunicación y de encuentro para que entendamos que esto es para las personas que están ahí. Y eso es lo otro, y creo que también Josep lo dijo, es cómo integrar a esas personas y darles una voz y una participación. Sin duda, los programas más efectivos de reducción de daños en contexto de calle los ejecutan usuarios de drogas, pares, ¿verdad? Si tenés un par con un equipo, ¿verdad? Si puedes poner procesos de capacitación constante de estas personas para que entiendan la realidad que viven ellos y ellas en contextos de alta vulnerabilidad, facilita mucho, digamos, que después no haya esa verticalidad, no haya ese enfoque tan biologicista, ¿verdad? Que entiendan que es un tema social y que cada persona va en momentos distintos. Sí, tú estabas, pero nada más compartirles la experiencia de México, muy rápido, un comercial. Nosotros hicimos 2 investigaciones, una en relación en México, en pleno contexto de guerra a las drogas y de una política pues, más acentuada prohibicionista, y se logró incluir como una política transversal en la norma oficial el tema de reducción de riesgos y daños. Y bueno, el comercial es que están esos libros, ¿no? Se pueden descargar de nuestra página. Y después hicimos otra investigación donde comparamos también cómo le hizo Colombia, porque igual en el contexto de Uribe, que quería, ¿no?, incluso volver a penalizar el consumo, lograron incluir esta perspectiva ahí un poco más estratégicamente, no llamando la reducción de riesgos y daños, sino mitigación de, ¿no? Entonces fue una estrategia también semántica, pero en ambos casos esta parte de las redes es clave. Nosotros ahí retomamos o decimos que el metamodelo ECO2 sirve también como una estrategia de incidencia en políticas, donde el aspecto de las redes, en el caso de Raíz Colombia o en el caso de Remois en México, es clave, pero también el tema del cambio de representaciones sociales. Estas campañas es fundamental, o sea, el cambiar la representación social, ¿no?, de las personas consumidoras, de las mismas personas que intervenimos, etcétera, es clave. Y otro elemento que incorporamos ahí es el tema de las minorías activas, que es, bueno, toda una estrategia de la psicología social de cómo lograr procesos de influencia. Entonces, estabas tú, después Marcelo y Felisa. Yo en principio felicitarlos y Josep, por ahí, no sé si te acordás,
pero nosotros en el 2015, ¿fue, no, Mallorca? Estuvimos circulando por los distintos servicios en Barcelona y particularmente yo me llevé creo que fue lo necesario para dar esa vuelta de tuerca en función de los prejuicios y un montón de cuestiones que por ahí uno carga y lleva a partir de historias y cuestiones que obturan la posibilidad de avanzar. A partir de eso, Posada del Inti pudo repensarse como institución y estaba esta demanda de generar otro tipo de espacio frente al usuario y a la necesidad del usuario como eje principal. Y ahí es donde me posiciono en alguna manera en lo que decía hoy Felisa y David, dándole la razón un poquito a cada uno, digamos, las cuestiones políticas que planteaba David y esto que decía Felisa de alguna manera decir, bueno, pero vamos por todo, por más contexto político hostil. Nosotros tuvimos la posibilidad de desafiar al gobierno municipal, decirle si tenían el coraje de transformar un parador de situación de calle, o sea, transformar ese garage, ese estacionamiento, así fue textualmente como se lo planteé, porque era llevar a esta gente en situación de calle, estacionarlos de las 19 horas a las 9 de la mañana, que no en un contexto de un programa de invierno, de frío, pero básicamente para no correr con el gasto político, el costo político de que nadie muriera por una hipotermia, pero nada más que eso. O sea, era una cuestión que tenía que ver básicamente con que no importaba si alguien en un servicio de salud a las 2 de la tarde fallecía por una cirrosis, o sea, pero no aparecía muerto por hipotermia y estaba todo bien. Entonces, plantear ese desafío en un gobierno de derecha, con un montón de prejuicios, y plantearle que en ese dispositivo donde nosotros ofrecíamos a 300 metros, Fabián conoce bien la comunidad, a 300 metros de la comunidad nosotros poníamos a disposición una serie de casas que iban a permitir recibir 70 usuarios en situación de calle, que iban a ser trasladados por la municipalidad, y atravesar este dispositivo por distintos operadores, profesionales psicólogos, psiquiatras, empezar a generar vínculos, esta cuestión empática, empezar a generar en otros espacios, en el día, cerca allá en Argentina es muy común que estén asociados a cuidar autos, esto de los trapitos y demás, y poder en esa plaza que se juntaban, agregarle un grupo, agregarle una mateada, era toda una cuestión, digamos que, a ver, para no aburrir, digo, en 8 meses que duró la experiencia piloto, porque fue ese el objetivo y el desafío, yo me encontré particularmente con 2 cuestiones muy claras. Uno, la política, que terminamos hablando siempre de lo mismo, de los presupuestos y demás, y pasando por encima un resultado que fue positivo, y después lo desarrollo un poquitín más. Pero básicamente con las dificultades que tuvimos con el equipo. Toda esta dificultad de poder un profesional psicólogo, trabajadora social, sentarse a hablar con alguien que por ahí había consumido, estaba por consumir. O sea, generó un repensar intenso en términos digo esto para valorizar también muchas veces el impacto que tiene, digamos, este tipo de encuentros. O sea, la conclusión que fue, desde este pasaje de 8 meses, hubo 32 creo que volvieron que ingresaron a tratamiento en comunidad terapéutica, hubo 14 o 15 que se reubicaron. Mar del Plata es una ciudad turística y que muchas veces se produce, porque hablar de situación de calle es un mundo de particularidades, y nos encontramos con que había gente que venía a trabajar al hacer el verano, ¿no? Diciembre, enero y febrero, allá Mar del Plata es como un gran atractivo, y se quedaban después en una situación de abandono y demás. Pudimos reconectar a gente con sus hijos que hacía 10 años que no lo veían. O sea, digo, por encima de la cuestión del consumo de sustancias, generar toda una dinámica de abordaje que, digo, nació, o por lo menos se gestó en esa visita por los dispositivos en Barcelona particularmente. Entonces, en diciembre nos quedamos con esa cuestión amarga de que por una cuestión, en Argentina hubo un 58% de inflación en el año, y lo que mínimamente pedimos es que haya un reajuste de los valores, y no se pudo llevar adelante. Pero digo,
Hoy nosotros tenemos de alguna manera la posibilidad de discutir con datos concretos, pero básicamente hay un equipo que pudo repensarse y que puede, digamos, estar con un nivel de seguridad distinto a lo que estaba hace un año atrás. Y por eso me parece que es agradecer y es de alguna manera subrayar este tipo de espacio, porque directamente, indirectamente, uno va con lo que puede captar desde la, no sé, la imposibilidad o posibilidad que uno tiene de transmitir a los equipos, pero yo creo que ese proyecto de atención a gente en situación de calle nació a partir de una historia como esta. Así que gracias por esta posibilidad, ¿no? ¿Me escuchan? Quería hacerles una pregunta. Partiendo un poco de la realidad de los menores, niños, niñas, adolescentes, con el tema de reducción de riesgos y daños. Pensando en esta metáfora, Joseph, que trajeron del conducir autos, ¿no? Que vieron que en cada país hay una edad para otorgar la licencia de conducir. Es decir, que en determinada edad se considera que es riesgoso que un chico o un adolescente maneje un auto. Siguiendo con la metáfora, estoy planteando esto en pensamiento abierto y voz alta, ¿no? ¿Qué sería para ustedes, desde la experiencia de ustedes, reducción de riesgo y daños, teniendo en cuenta en niños, en adolescentes, que el consumo de alcohol cada vez es mayor y a edad más temprana y hace más daño, y el consumo, por ejemplo, de marihuana, que cada vez es más masivo, hay más información sobre brotes psicóticos o dificultades de trastornos de atención? Entonces, en el sentido de que a nivel médico se considera que en la adolescencia todavía el sistema nervioso de un chico está en desarrollo, no está completado. Entonces, ¿qué sería, desde el punto de vista de ustedes, reducción de riesgos y daños en niños y adolescentes? ¿Qué posibilidades ven y cuánto se hace frente a un fenómeno que avanza y que quema? Porque los niños dejan de ser niños muy pronto y los adolescentes se les pasa la adolescencia muy pronto, y lo que ya está dañado, después vienen toda la edad adulta, ¿no? Y los felicito por la presentación muy clara. El objetivo con personas menores de retardar al máximo la edad de inicio de consumo es un objetivo que hemos oído siempre en relación a la prevención, y yo la puedo considerar perfectamente lógica en los objetivos de reducción de riesgos y daños. Es decir, en definitiva, retrasar la edad de inicio siempre va a ser un buen objetivo de opción para reducir riesgos y daños. ¿Me explico? Lo que sí que en cualquier lógica de atención preventiva no podemos estar ausentes o alejados de los contextos de realidad donde se encuentran ciertos jóvenes, ¿no? Y ciertos menores, en los cuales puede existir consumo. Y en ese punto, la reducción de riesgos y daños no solo se piensa en mayores y adultos, sino que se piensa en colectivos que pueden ser selectivos e indicados en relación al consumo de drogas. Y tienes la necesidad de emprender acción, porque si no, estás ausente a las condiciones de necesidad que tiene esa persona. Así que, aunque trabajemos siempre en retrasar la edad de inicio, esa sea nuestra lógica y opción, también lo será que las personas no pasen a otros consumos más riesgosos o problemáticos, a otras sustancias, como será que acompañemos a estas personas en sus momentos de consumo, si estos ocurren. Entre otras cosas porque la situación y la condición de riesgo
a futuro sobre la persona no está solo asociada al hecho de consumir como menor, sino en cómo es ese consumo en su edad temprana. ¿Es intensivo o es puntual? ¿Se da en un contexto de otras voluntades, intereses o lazos de vínculos de relación de ayuda o no? Eso es lo que va a facilitar que esa condición de problemática de consumo se dé. Es decir, que muchas veces hemos visto el discurso de el alcohol en edad menor condiciona a lo que sea después de un alcoholismo o una problemática psiquiátrica por consumo de cannabis. No, lo único que está en evidencia es en relación a qué tipo de consumo y a su intensidad, no solo a la presencia. Es decir, que no porque hay un consumo en un menor tenemos que tener la alarma de decir está justificado mi opción a la obligación, porque lo que es importante es que la obligación no siempre genera un acuerdo de vínculo y de acompañamiento positivo. Y en ciertas poblaciones lo que hay que trabajar son aspectos de vínculo positivo y de enriquecimiento ambiental de la persona para que te sienta con una esperanza de futuro. Y eso no es cosa nueva. Para mí la reducción de riesgos y daños la aprendí la primera vez ya que era yo muy adolescente, con un mexicano que se llama De la Garza, no sé si lo conoces, pero yo leía sus temas de disolventes porque yo trabajaba con chavales con consumo de colas en la calle y el tío ya enfocaba temas de reducción de riesgos. Y eso estoy hablando de los años 80. Yo flipaba, y este mexicano, yo que me quiero ir a México a conocer a este hombre. Es decir, que en definitiva es cómo te sitúas a su lado de esa persona. Porque evidentemente que será diferente para ese chaval con consumo de cola que tiene una gran problemática social de abandono y de situación de calle, como para que pongas tu objetivo sustancial solo en su consumo. Y tiene que ver con el acompañamiento, la seguridad, los entornos de afecto, y tiene que ver que cuando consuma no esté solo en una situación de peligro donde caerse o que lo pueden violentar. Tiene que ver con muchas otras historias. ¿Me explico? Entonces, evidentemente nuestro deseo y potencialidad de la intervención preventiva la pondremos a retrasar al máximo la edad, pero también en la disposición de estar para lo que sea preciso y sea real. Yo, utilizando la metáfora, ¿no? También, pues para que a alguien le den la licencia de conducir tiene que hacer un examen, ¿no? ¿Verdad? Y para ese examen tiene que estudiar. Entonces, tienes que aprender a manejar antes de que te den la licencia, ¿verdad? Y entonces ahí tiene que haber todo un proceso educativo previo. Con las drogas decimos, tiene 18 años y lo tiramos a la calle sin ninguna educación, ¿verdad? Es como decirle, ok, ya tiene 18, ahora tome su licencia y váyase a manejar. El riesgo es altísimo, no sabe manejar, ¿verdad? Entonces desde ahí ya parte el hecho de que necesitamos educación y necesitamos educar, digamos, sobre eso mismo, sobre los temas, el cambio, el proceso biológico, ¿verdad? Cómo hay un riesgo ahí de que el consumo excesivo sea más fácil de desarrollar una dependencia, ¿verdad? Pero también entendiendo que en ese proceso y en esa etapa de cambio, los riesgos a largo plazo no son muy valorados. Los adolescentes viven al día a día, ¿verdad? En lo positivo y negativo, prefiero pasar la noche con la chiquilla, ¿verdad?, a tener una adicción, ¿no? Entonces, también hay que valorar más bien los riesgos a corto plazo, el consumo excesivo a corto plazo. De hecho, los mayores riesgos que corren los jóvenes cuando consumen drogas no es que vayan a desarrollar una dependencia, es que tengan una intoxicación, ¿verdad? Es que tengan relaciones sexuales riesgosas, es que tengan un accidente, es que estén en situaciones de violencia, ¿verdad? Y entonces todo eso es algo que también hay que decirles, porque finalmente si uno no mete esa semillita de informarme, de conocer más cuáles son los riesgos que corro, ¿verdad? Creo que también es un poco cambiar esa lógica de que todo lo que se habla sobre las drogas y sus efectos, ¿no? Y que eso no sirve. Bueno, sirve si entendés cuáles son los riesgos de esos efectos y esas consecuencias y cómo puedo evitarlos. Cuando lo que uno ve es eso, con los mismos usuarios de drogas, ya tal vez con un consumo problemático y más avanzado, ¿no? Que no tienen y nunca han tenido esa información. Con los mismos usuarios de bazuco uno oye cosas como que le sacan los restos del centro a la pipa, ¿verdad? Y que eso es aún más valioso y todo, cuando uno le dice, mira, eso está lleno de cochinadas y algunos empiezan, y mira, y en Brasil, por ejemplo, uno ya ve que hacen pipas más largas, ¿verdad? Tienen todos una serie de cosas porque ya ellos mismos se dieron cuenta que las prácticas que estaban teniendo
no tenían ningún sentido y que las habían aprendido por simples mitos. Entonces, ese es el riesgo más bien que corremos, de no hablarles de drogas, de decirle que no a los niños y los adolescentes, ¿verdad?, cuando llegan a un punto donde ya son mayores de edad y tienen total autonomía, como si hubiera habido un cambio mágico en el cerebro, ¿verdad?, que después de los 18 ya sos un ser humano con toda capacidad de tomar decisión y antes no. Nos queda un minuto para una intervención breve. A ver, bueno, yo estoy contentísima de que hayamos llegado a poder hacer todo esto, porque yo me acuerdo el primer año que venía a la Riot, que era imposible poner la palabra reducción de daños en un documento que estábamos haciendo. Y casi que, bueno, que era insultante. Con lo cual, llegar al punto que hemos llegado me parece fundamental. Seguramente desde salud siempre se ha hecho reducción de daños, pero desde salud no se ha hecho reducción de daños en drogas, precisamente. O sea, una de las cosas que nos ha faltado es que en drogas no se ha hecho. Otro de los temas que habéis sacado es que los equipos pasa con reducción de daños como perspectiva de género. Al final es además de formación, es un posicionamiento para que luego venga una normalización. O sea, porque una vez que te pones, haces la formación, empiezas a trabajar y dices, pero esto no lo he hecho antes, pero ¿cómo no se me ha ocurrido hacerlo antes? Entra dentro de lo normal dentro de los equipos. Pero cuesta, ¿eh? Quiero decir, hay un rechazo, un miedo que cuesta bastante hacerlo. En cuanto a cómo hacemos para meternos en las políticas, pues mira, cualquier político, yo entiendo que entrar en estos temas es jugársela. Con lo cual yo también veo los miedos que ellos pueden tener. Pienso que cualquier político que entre en el tema de drogas, las críticas de los otros se le vayan encima seguras. Yo con la política que nos apoyó en el momento oportuno, no le pegaban delante nuestro porque le quitábamos, pero los vecinos le podían pegar perfectamente, o sea, tremendo. ¿Qué hicimos en su momento? ¿Qué vamos haciendo? Seguimos haciendo. Es hablar con todos los partidos uno por uno. Nosotros no somos apolíticos, no somos nada políticos, queremos influir en las políticas públicas, pero somos apartidistas. Quiere decir que tenemos que hablar con todos los partidos políticos para que cada uno nos asegure que no va a entrar en el tema de las drogas, que las drogas va a ser de consenso. Y luego sentarlos, que es lo que hicimos al principio, sentarlos todos juntos, y se logró. Alguna vez se van desviando. Cuando vienen otros nuevos se van desviando, pero es cuestión de seguir esta técnica manteniéndola. En cuanto a los equipos de calle, ahora me estaba acordando de los equipos de calle que hay que trabajan con menores, y claro, son menores que allí se dice ni estudian, ni trabajan, ni tienen ninguna ilusión por nada, por lo tanto se dedican a fumar y a estarse unos con otros para allá. En cuanto se trabaja con ellos alguna actividad y se les puede reconducir de alguna manera, aquello se acaba y cada uno va haciendo su vida. Pero están en un momento en el que ni la motivación ni la situación social que tienen, ni la familiar, ni nadie, no tiene una motivación absolutamente de nada. Y los equipos que nosotros, de otra organización que trabaja dentro de la federación, nos explican que es reconducir aquella situación y buscar estrategias de contacto para que puedan encontrar trabajo, para que puedan tener ilusión por alguna cosa. Y luego, por último, decir que hay una cosa que no estamos diciendo, pero nosotros creo que pasamos del activismo de los primeros usuarios de drogas luego al esconderlos a todos. O sea, el estigma en este momento es otro punto que tendríamos que empezar a trabajar. Y creo que con lo que estamos haciendo de estigma para el año que viene, con el documento que estamos haciendo, nos va a posicionar también. Y hay un autoestigma y un estigma que las familias tienen que tendríamos que saber trabajar como lo han hecho, por ejemplo, en salud mental. Nuestros usuarios tienen que saber que también tienen capacidad y los necesitamos. Y ellos necesitan trabajar para la causa también, dar la cara, que hasta ahora se han ido escondiendo porque si alguien daba la cara, eso suponía que a lo mejor no encontraba trabajo, que en el trabajo no sé qué, que le pasaban unos cuantos, que pasaba... Pero bueno, tenemos que buscar normalizar esta situación y hacer que sean los propios activistas también entren dentro del activismo que podamos manifestar en la lucha contra el estigma. Bueno, pues muchas gracias aquí a nuestros ponentes y al grupo y vamos a la comida, al almuerzo.